Importante, yo diría que esencial, es el manejo del cultivo del olivo, con técnicas que optimicen el resultado, y enfatizo en lo de optimicen. Estamos hablando de que tenemos que tener una explotación de olivar rentable que produzca frutos de calidad y sanos, pero que además también tenga un respeto por el medio ambiente. Para hablarnos de todo ello, agradecemos la presencia hoy aquí de don Francisco Rodríguez León. Francisco es ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba y máster en Sanidad Vegetal por la Universidad Politécnica de Valencia. Paco, desde pequeño, ha estado ligado al mundo rural, ya que es la cuarta generación de ganaderos productores de leche, primero de vaca y posteriormente, y a través de la tristemente famosa crisis de las vacas locas, pues optaron por la producción de cabra en un régimen intensivo. Habiendo compaginado desde siempre su formación con el trabajo en el negocio familiar. Él es cofundador del Arrecife Viejo, un centro muy interesante de agroecología situado en Carmona, dedicado a la investigación y formación en materias medioambientales a todos los niveles, desde escolares, técnicos, pasando por estudiantes de ciclos formativos o incluso de la universidad. Él es también director de la empresa Equorum Servicios Ecosistémicos, SL, empresa dedicada a la restauración de ecosistemas y a la gestión de crisis fitosanitaria. Actualmente se encuentra gestionando más de 12.000 hectáreas afectadas por la seca de los Kerku, repartida por el suroeste peninsular. Con un sugerente título, Suelos vivos, olivos sanos, estamos deseosos de saber más de su experiencia. Cuando quiera. Muchas gracias, Manolo. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación y por la organización también de esta jornada, por habernos invitado. Bueno, voy a intentar hacer lo más breve posible, pero tenemos muchas cosas que contar. Para empezar, me gustaría, Inés, si puedes subir un momentito, que me propuso, viniendo de camino, un ejercicio que Inés es licenciada en Ciencias Ambientales, también mi pareja y colaboradora también Econo. También trabajando en todos estos proyectos juntos. Y bueno, va a hacer un pequeño ejercicio para empezar, que creo que nos va a ayudar mucho para conectar un poco con la ponencia. Sí, bueno, buenas tardes. Yo llevo también toda la parte de dinámicas, toda la parte de pasar a la acción, de comentarlo. Entonces, primero me gustaría hacer un pequeño ejercicio, lo hacemos y ya me marcho a mi silla. Y me gustaría que cerraseis los ojos. Vamos a cerrar todos los ojos y vamos a imaginar ese olivo, ese árbol que es nuestro árbol favorito. Ese árbol que conocemos, que a lo mejor hemos hasta abrazado, que le hemos quitado las varetas, que lo hemos cuidado con mimo, o cualquier árbol, y que es nuestro árbol favorito, ¿vale? Vamos a fijarnos muy bien en todos sus detalles. En cada detalle nos vamos a acercar y casi lo vamos a poder palpar. Los frutos, la corteza, vamos a imaginarlo todo. Y ahora vamos a echarle una foto, una fotografía que no la vamos a tocar. Esa foto va a estar ahí y la vamos a tener muy presente. Ahora podéis abrir los ojos y con esa fotografía fresca, bueno, no veo caras, ¿vale? Pero sí puedo ver manitas arriba. Levantadme la mano, ¿quién le ha dibujado hojas a ese olivo o a ese árbol favorito vuestro? ¿Quién le ha dibujado ramas? ¿Quién le ha dibujado frutos? ¿Y quién le ha dibujado raíces? 3. Vale. Pues ese es el detalle más importante del que vamos a hablar hoy, y ya con esto aquí fresquito en la mente y esa foto ahí dibujadita, os dejo con Paco para que él siga
contándoos a partir de aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Yo a ese árbol sí le he dibujado las raíces ahora, pero garantizo que cuando terminé la carrera no le había dibujado las raíces. Y si hoy día vamos a cualquiera de las escuelas de agrónomos que haya en nuestro país, o en Andalucía, tierra olivarera, y hacemos este ejercicio, la inmensa mayoría no le va a dibujar las raíces al árbol. Os lo garantizo, seguro. Bueno, es lo que tenemos, un poco. Pero bueno, eso es un poco que está cambiando últimamente y se le está dando más visión a la importancia que tienen las raíces. ¿Ponemos el vídeo, ¿no? ¿O pasamos? Voy a poner un pequeño vídeo. ¿Sí estaba aquí? Sí. Es este. De una planta creciendo. Bueno, ¿qué queríamos mostrar con este vídeo? Pues que veáis la importancia de las raíces y cómo al principio, antes de que crecieran, hasta el 8º día, no ha subido la planta a la superficie. Ha estado 8 días creciendo hacia abajo, raíces. En consecuencia, con lo que ha notado, con lo que la información que ha recibido del suelo, ha crecido luego para arriba. A lo largo de su crecimiento es extrapolable de una judía a un olivo, a cualquier tipo de planta. Cuando llega a su etapa de madurez, al principio las raíces sí es más, en la balanza de la biomasa sí es mucho más que la parte aérea, pero a medida que va avanzando y madurando la planta, la balanza se equilibra. Y si pesáramos todas esas raíces, que si pudiéramos coger todas las raicillas del suelo y las pesáramos, pesarían lo mismo que lo que pesa el tronco y todo lo que vemos en superficie. Así que cuando veáis un olivo, imaginar que todo eso, esa biomasa que veis en superficie, hay lo mismo abajo. ¿Cuándo somos conscientes de que un olivo tiene raíces y cuándo nos damos cuenta? Cuando suceden cosas como esta.
Esto tristemente es bastante común en olivares con pendiente y aquí hace un año lo sufristeis bastante fuerte. Cuando suceden cosas como esta o como esta otra, y vemos olivos centenarios, olivos que llevan muchísimo tiempo ahí, que muestran sus raíces, pues son cuando empezamos a preocuparnos y alarmarnos. ¿Por qué? Porque es un proceso que conocemos todos, que es el tema de la erosión. Hoy hemos ido a hablar seguro muchísimo de los problemas que tenemos de erosión, de pérdida de suelo, dan muchos datos de cantidad de suelo que perdemos al año, pero bueno, nadie se para tampoco a pensar un poco que realmente qué es lo que estamos perdiendo. La conciencia general que hay entre agricultores y técnicos es que, bueno, que lo que se pierde es tierra, así ya está. Pero la tierra no es suelo. Entonces el suelo es algo más que tierra, simplemente. Vemos aquí, por ejemplo, un ejemplo también en el que vemos un olivo que se ha quedado prácticamente colgando por causa de la erosión. Entonces, lo primero que queremos describir, vamos a definir un poco qué es el suelo. ¿Qué se entiende como suelo? ¿De acuerdo? Según la RAE, suelo es toda esa capa de la superficie terrestre sobre la que crecen las plantas. Pero es una definición bastante resumida. Yendo un poco más allá, se podría decir que es esa superficie de la superficie, bueno, esa primera capa de la superficie terrestre, perdón, que tiene un espesor de 1,5 metros o 2 metros, más o menos, y que si hacemos un corte en el terreno, está dividido en capas. Esto sería un suelo maduro, ya un suelo fértil y súper maduro y con sus capas típicas. No voy a parar mucho a describirlas, pero bueno, someramente tendríamos un horizonte O, que es el que vemos en superficie, que es el que está rico en materia orgánica, donde está la hojarasca descomponiéndose, donde están todos los bichitos ahí. Un horizonte A, que es el fértil verdaderamente, en el que crecen la mayoría de raíces, en el que están esa materia orgánica mezclada con la fracción mineral que nutre a la planta. Y luego tendríamos un horizonte B, puede existir también un horizonte intermedio, pero bueno, generalmente vendría el B, que el B es el que recoge todo lo que sobra de arriba. Se dice los lixiviados. Lo que lava la lluvia se va drenando desde arriba y se va acumulando en ese horizonte B, que son arcillas, carbonato cálcico, como nuestro terreno, nuestro suelo. Si hacemos un corte, pues veríamos una capa ahí blanquita, en la que se ha acumulado el calcio que ha ido sobrando desde arriba. Arcillas, que serían muy impermeables y son capas muy arcillosas. Y por debajo de este horizonte B tendríamos un C, que sería como el material parental, del que surgió todo, que sería como la roca degradada y que no es nada fértil y es totalmente, el que ha dado lugar a todo lo anterior. Pero esto es lo que nosotros nos encontramos, ¿no? Cuando empezamos a hacer agricultura y cuando cogemos un terreno. Pero ¿cómo ha llegado esto hasta nosotros? Porque esto no es hasta así, de manera natural, en la naturaleza y desde el principio. Esto tiene un proceso de formación. Aquí vemos el suelo que vimos antes, ¿veis? Que en campo podríamos ver en cualquier corte del terreno de más, como se ve en el horizonte A, donde están las raíces distribuidas, dos tipos de B distintos, uno más arcilloso y otro con otro tipo de mezcla, y el C más profundo. Pues estos suelos que a nosotros nos han llegado hoy día tienen un proceso de formación que se llama génesis de suelo o creación de suelo. Intentan utilizar mucho palabrajo, que es el proceso mediante el cual la roca se forma en suelo. Y esto tiene un proceso que dura muchísimo tiempo. De media estamos hablando de varios miles de años, desde 1.000, 2.000 años hasta millones de años, dependiendo del tipo de suelo y dependiendo de una serie de factores que vamos a ver a continuación, que serían los factores formadores del suelo. Esto es muy importante. Estos factores formadores, que serían el clima, cada zona tiene su clima, que da lugar a una temperatura, una lluvia, organismos que crecen sobre este suelo. Materia orgánica, aquí ponemos materia orgánica, pero bueno, entender materia orgánica como todos los organismos que viven ahí, nuestro olivo, la hierba que crece allí, todos los bichitos que viven en el suelo, todos los microorganismos que están viviendo en el suelo, todo eso es también un factor importante formador del suelo. Los minerales, que sería el material parental del suelo, que es el que da lugar al suelo, del que no es lo mismo un suelo que crece que de una zona de granito con una de rocas sedimentarias como esta, un poco distinto, ¿no? Cambia mucho dependiendo del material parental que haya. El relieve, por supuesto, la orografía tiene mucho que ver, los valles, las laderas, y todo esto junto con el tiempo. El tiempo es el que da lugar a que todos estos factores formadores en conjunto den lugar a un suelo. Para ver
cómo estos factores formadores pueden y cuánto tiempo puede durar, hemos diseñado una serie de diapositivas en la que vamos a ver cómo se puede formar un suelo, cómo se forma un suelo, me voy a pasar bastante rápido, y el tiempo que tardaríamos en tener ese suelo final. En este caso sería un suelo de granito, en la derecha vemos el tiempo en años y la profundidad, ¿no? 1,5 metros. Y dándole, vemos que van pasando los años, primero se va degradando la roca, empiezan a crecer plantitas en esa superficie, pasan 100, 200, 400, 500, 800 años. Al cabo de casi 2000 años ya empezamos a tener un suelo, como hemos descrito antes, con un horizonte A, B y C, ya empieza casi 2000 años en tener ese suelo. Esto continúa y van creciendo los horizontes, va creciendo la materia orgánica, se va haciendo cada vez más rico, más fértil el suelo, los organismos son cada vez más numerosos y el proceso sigue avanzando, hasta que tenemos, al cabo de 64.000 años, un suelo ya maduro y formado, 64.000 años. Se ha calculado para este tipo de suelo, y algunos que duran mucho más. Pues este trabajo de 64.000 años se nos puede ir en un momento. Pero bueno, antes voy a contaros un poco. Según los factores formadores del suelo, da lugar, como hemos visto, el clima, la climatología y demás, a suelos distintos en distintos puntos del mundo. Pero en una misma zona, como por ejemplo, fijaros en este valle, tendríamos en la parte superior, que vemos la ladera superior, pues tendríamos un suelo muy poco fértil y con horizontes muy superficiales, expuesto mucho a la erosión, al frío, con pocos organismos creciendo por esa climatología, entonces serían suelos muy poco fértiles. Un poquito más abajo, pues ya tendríamos árboles que crecen mejor, tendría el material que por erosión le viene desde arriba y le va aportando más material para que se cree ese suelo y tendríamos un suelo un poquito más profundo y más fértil. Y luego un poco más abajo, más cerca del valle, tendríamos ya un suelo formado y rico porque tiene mejor temperatura, le cae el material desde arriba, etcétera. Todos esos factores formadores. Y por último tendríamos en el fondo del río o del valle un suelo típico de fondos de río y demás que tienen muy profundos, muy fértiles, pero con características muy distintas unos de otros, muy distintas. Entonces no podemos tratarlos todos por igual. Esto da lugar a que estos factores formadores a lo largo del planeta pues tengamos infinitos tipos de suelo con infinitos tipos de características distintas. Pues estos suelos tan distintos todos son susceptibles a que esos miles de años que han pasado, pues en un momento pues se nos vaya todo al traste. Y aquí aparece de nuevo la erosión. Estas fotos son de hace un año de las inundaciones de esta zona, concretamente son de Aral, de cuando descarriló el tren, en la que cayó muchísima agua en muy poco tiempo. Y el agua pues arrastró todos esos sedimentos, todo ese suelo y todo lo que se lleva por delante. Tendemos a culpar al agua, a la lluvia, de que tiene la culpa de que se nos ha ido, de que se ha llevado ese suelo. Pero la lluvia solo lo único que ha hecho es el final del trabajo. Se lo ha encontrado todo a placer, todo perfecto para el día que llegara llevarse todo el suelo por delante. Porque si lo hacemos queriendo, creo que no lo hacemos mejor. Recordaréis seguramente todas aquellas fechas en las que se veían las carreteras cortadas con todo lleno de barro, pues eso era suelo fértil que se nos había ido. El proceso empieza ahí, en las lomas, en los olivares, empieza ahí, pero continúa más abajo y vemos los ríos que dicen que hay que ver qué penita de agua que se nos va al mar. Yo ahí no veo agua, yo ahí lo que veo es suelo, porque el agua volverá el año que viene, volverá y tendremos agua de nuevo, pero el suelo no. Ese suelo que se nos ha ido ya no vuelve, se perdió y ya no vuelve. Desde el punto de vista geológico, pues sí, volverá, ¿dentro de cuánto? 100.000, 60.000 años, pero nosotros no lo conoceremos y muchas generaciones no van a conocer ese recurso que se nos está yendo. Entonces, cuando veáis el lodo y veáis el agua yéndose por los ríos así, eso es suelo que se nos va. Y debería hacernos recapacitar y a las autoridades también. Hay leyes para evitar el tema de la erosión, como exigiendo cubiertas vegetales en olivares dependientes y demás, pero no creo que no es suficiente. Y ante este problema, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos nosotros? La primera, pararlo. Esto tenemos que frenarlo de alguna manera. Tenemos que evitar que continúe. ¿Cómo? Pues bueno, pues por ejemplo, este tipo de medidas. Esta es la que más se suele recurrir. Que vemos que son en las cárcavas que se forman, en la salida de nuestra finca en la que se va a estar yendo el suelo, pues se ponen medidas así para frenarlo. Pero esto no es una solución real, porque bueno, esto está frenando que se nos vaya para afuera. Pero de atrás sigue viniendo hacia esta cárcava, sigue viniendo el agua con suelo arrastrado y demás.
medidas, por ejemplo, esta, cambiar la manera de producir. Esto ya está sucediendo en el mundo. Cuando el ponente anterior hablaba de las explotaciones que se están poniendo muy tecnificadas agronómicamente y de ingeniería, yo me duele en el alma ver ese tipo de explotaciones así, pensando más en un tema estético, más pensando en el agricultor o en el que lo está diseñando, es más como un jardín, que pensando realmente qué es lo que quiere la planta y lo que quiere el suelo. Si no tendrían en cuenta este tipo de diseño. Este tipo de diseño se llama, por ejemplo, se llama en línea clave, o K-line. Es un diseño hidrológico en el que veis, parece que están puestos con las curvas de nivel, conocéis las curvas de nivel, ¿no?, que están en el terreno, pero no van exactamente paralelas a las curvas de nivel. Si os fijáis, en la parte superior vemos como una vaguada, una curvita que hace ahí. Esta sería la vaguada, donde el agua, de manera natural, iría buscando para irse. Porque si esta parcela fuera diseñada como hemos visto en las fotografías anteriores, o hoy día, para un cultivo de superintensivo, seguro, las calles irían perpendiculares al camino que vemos arriba. ¿Veis? Para que se vea la calle perfecta por el camino. Facilita la entrada de maquinaria y demás. Irían paralelas a la linde que vemos abajo y perpendiculares al camino que van arriba. Entonces, a la hora de llover, esas calles meterían el agua directamente a esa vaguada. Iría muy rápido, arrastrando agua, y cuando llegara a la vaguada que se acumula, arrastraría aún más sedimentos y más suelo y se lo llevaría todo para afuera. Este diseño lo que hace es corregir eso, y lo que hacemos es que en esa vaguada las calles tienen una cierta pendiente y se dirigen, si esta es la vaguada, el agua la dirigimos hacia la loma, que tenemos un poquito más aguas abajo. En esta parte, en la parte inferior, por ejemplo, vemos, esta sería la curva grande que coge, es la loma de la ladera. Pues el agua la dirigimos desde el valle, ese donde iría de manera natural, la sacamos de ahí y la llevamos a la loma. Entonces, si llueve muchísimo, el agua desborda encima de la loma, en esa curva grande que vemos ahí. Entonces le damos mucho recorrido al agua, no lleva sedimento porque va lentamente moviéndose, y si llueve muchísimo, pues saldría de la explotación de una manera limpia y sin arrastrar sedimento. Y tendríamos toda el agua bien distribuida por toda la finca. Esto es un diseño que se está llevando a cabo en muchísimas fincas, nosotros lo estamos instalando también en fincas y que funciona espectacularmente. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿veis? Aquí se ve muy bien. En la parte de la izquierda, como tenemos la de esta, y las curvitas estas más acusadas que se ven serían las lomas, y de ahí las vaguadas, y de ahí se saca el agua a las lomas. Entonces el agua se distribuye, es un diseño hidrológico. Este diseño se basa en diseños que ya hacían los romanos para llevar el agua de una ciudad a otra. Esto es algo de sentido común. Quiero retener el suelo, quiero mover el agua de un sitio a otro, de donde me sobra a donde me falta. Me sobra en los arroyos y la quiero en las lomas, pues la podemos ir moviendo de un sitio a otro. Esto que ocurre, que cambia un poco la estética, un poco no, bastante, la estética de la explotación, pero es cuestión de acostumbrarse, tampoco pasa nada. Una vez que tenemos todo esto y que hemos conseguido, por ejemplo, mediante esto o mediante otro tipo de sistema, pero que consigamos retener el agua y que el agua no vaya con tanta fuerza, hemos actuado de esta manera sobre uno de los factores formadores, sobre el relieve. Ya no solo estamos reteniendo la pérdida de suelo, sino que actuando en el relieve estamos favoreciendo uno de los factores formadores de nuestro suelo. Entonces estamos empezando a regenerar esa caída en picado que llevaba nuestro suelo de pérdida del horizonte, ese horizonte A que llevamos, que muchas de las tierras que vemos hoy día, sobre todo los cerros blancos estos que vemos por aquí, son que han perdido ya el horizonte de arriba. Y ese blanco era el B antiguo, que tenía acumulado el carbonato cálcico y por eso es blanco. Pero arriba tenía un suelo fértil que se ha perdido. Entonces estamos cultivando en lo peor, en el horizonte más malo. Pues ese proceso de degradación lo hemos frenado, y con el relieve, cambiando esa parte del relieve, pues hemos conseguido frenarlo y empezar a regenerar. Aumenta la humedad. Ese aumento de humedad durante más tiempo en nuestro suelo pues hará que los organismos crezcan mejor, entre ellos nuestro olivo. Es uno de esos organismos, creará más masa foliar, más materia orgánica que se acumulará en el suelo y que hará que crezcan más microorganismos, más bichitos en el suelo, etcétera. Y indirectamente estamos actuando en el otro factor formador, materia orgánica, en dos. Con la material parental no podemos hacer nada, con el clima tampoco, tenemos que apechugar con lo que nos venga. Y el tiempo es siempre igual, corre para todos igual. Entonces actuamos sobre dos factores formadores, materia orgánica y relieve.
Y como consecuencia tenemos, como vemos al fondo, un suelo muy degradado que irá mejorando a un suelo vivo y con más actividad. Esa vida del suelo, que la agricultura convencional o llamarla convencional o química, e intenta tachar, como en muchos casos, como algo malo, que es malo, la inmensa mayoría son buenos y lo que necesitan a un suelo fértil para poder sobrevivir. Esos son los verdaderos ingenieros del suelo. ¿Qué conseguimos con ellos? Con toda esa vida que podemos favorecer al suelo. Cualquiera que vea de agricultor convencional, que vea una foto así, dice, madre mía, topillo, lombrices, ¿qué de bicho? Estos se van a comer al olivo. Para nada. Ellos no están ahí para matar a nuestro olivo. Están ahí pues porque necesitan un suelo fértil, para crear suelo. Si hacemos el camino correctamente, llevando sus pasos, haciendo una buena conversión, teniendo en cuenta en qué momento se encuentra nuestro ecosistema, pues favoreceremos todo este tipo de vida y como beneficio tendremos mayor retención de agua, porque al aumentar la materia orgánica del suelo, con que aumentemos un 1% la materia orgánica en nuestro suelo, de media aquí no sé si andaremos por un 1% o un 2% como mucho, en los mejores casos, de materia orgánica en nuestro suelo. Aumentar un 1% se calcula que pueden ser unos 100 litros de capacidad por metro cuadrado de acumular agua, que aumenta. Esos son 1 millón de litros por hectárea, son mucha agua, que conseguimos que se quede en el suelo y que no se vaya en nuestro suelo, solo aumentando un 1%. Y eso desde el punto de vista del agua. Esos microorganismos funcionan también como liberadores de nutrientes de nuestro suelo. Os sonará el típico fósforo que va en los fertilizantes, NPK, pues esa P pertenece al fósforo y el fósforo es uno de los mayores retos a los que se enfrenta el futuro de la agricultura convencional. El fósforo es un recurso limitado en nuestro planeta. El nitrógeno lo sacamos del aire, con petróleo las fábricas producen nitrógeno. El potasio, hay minas que tienen muchísimo potasio, pero fósforo no, fósforo es muy poco. Hay unas cuantas minas en el mundo y si buscáis información sobre la crisis del fósforo, vais a encontrar y entender muchos movimientos estratégicos que se están dando en el mundo relacionados con los fertilizantes. Pero resulta que ese es el fósforo para los fertilizantes, pero es que nuestro suelo, bueno, todos los suelos son ricos en fósforo, unos más que otros. Lo que pasa es que está retenido, está secuestrado en el suelo. Está ahí que la planta no lo puede obtener. Para que la planta lo pueda obtener y pueda tomar del suelo, necesita que alguien lo libere. ¿Y quién lo libera? Pues los microorganismos son los que lo liberan del suelo. Ellos lo liberan del suelo y se lo ponen a disposición de la planta. Y la planta, a cambio, pues mete energía, le da carbohidratos a los microorganismos y una relación simbiótica en eso. Y eso está más que demostrado y hay evidencia científica y muchas publicaciones al respecto si queréis buscar sobre ese tema. Eso desde el punto de vista de los nutrientes. Bueno, también como nutriente, fijación de nitrógeno a través de plantas fijadoras de nitrógeno, las famosas leguminosas, como la haba y como otras que fijan nitrógeno, que nos meten nitrógeno gratuito al suelo. Que con un manejo de una buena cubierta vegetal rica en leguminosas podemos tener muchísimo nitrógeno gratuito a nuestro suelo y a nuestros olivos. Luego, como desde el punto de vista sanitario, que es de donde viene la ponencia, pues tenemos que en esos suelos crecen muchísimos organismos antagonistas, otra palabra así rara. Pero bueno, básicamente son microorganismos que ayudan a la planta y la defienden del ataque de patógenos. Todos los patógenos, los típicos Verticillium, Phytophthora, Fusarium, Pythium, todo esto que viven en el suelo y que están ahí intentando matar a nuestra planta, son oportunistas. Se aprovechan de que no hay allí controladores que controlen eso. En el momento que aparecen esos controladores, pues ellos se van a hacer otra cosa o se quedan ahí esperando a que vuelvan su oportunidad, pero desaparecer prácticamente no desaparecen, pero no dejan de atacar a la planta. Muchos de esos microorganismos antagonistas y beneficiosos que viven en el suelo y que podemos obtener de manera gratuita, hay catálogos y hay muchísimas empresas y cada día hay más, porque está avanzando mucho ese campo, que nos los venden. No hace falta que hagas todas estas tonterías que te están contando. No olvides eso. Cómprame la bacteria que yo te la vendo. Y se la aplica y te defiende. Y el año que viene otra vez, y otra vez, y otra vez. De esta manera podemos tener nuestras propias bacterias, pero no, ellos te las venden. Otra familia de microorganismos muy, muy importante que seguramente os sonará, o espero que os suene, son las micorrizas. ¿Os suenan las micorrizas? ¿Lo que son? Bueno, para el que no les suene, son unos hongos simbiontes que se llaman, que crecen en el suelo y que necesitan a la planta para crecer y que multiplican hasta por 1000 veces la superficie radicular de la planta.
¿Os acordáis cuando decía al principio con el vídeo que la plantita o la planta al principio tiene un poco más de raíces que parte aérea, pero luego termina teniendo igual de parte aérea y subterránea? Pues si sumáramos a esa parte subterránea las micorrizas, iría hasta por más de 1000 veces más capacidad radicular que de la parte aérea. Esto ayuda a la planta a explorar rincones a donde no llegaría jamás, a liberar esos nutrientes, a defenderles de patógenos también, la micorriza, y el catálogo de nuevo de micorrizas de hongos micorríticos que nos pueden vender la industria para que lo apliquemos a nuestros olivos es impresionante. De hecho, en plantas forestales sobre todo, se exige que la planta que salga de vivero vaya micorrizada, lleve ya una micorriza. Si no, se hacen análisis para ver si va micorrizada o no, para que salga de vivero ya con este tipo de hongo que le ayudará a obtener más agua, a gestionar mejor el agua, a defenderse de patógenos, etc. No solo hace eso la micorriza, sino que además conecta todas las partes de los árboles entre sí, unos con otros. Esto también suena un poco a algo fantástico, pero de esto también hay mucha evidencia, ya se conoce. Sabréis que la parte aérea esa que hemos dibujado todos, que todos conocemos, se puede injertar las ramas, ¿verdad? Se injerta, incluso que se injertan variedades distintas, incluso entre especies distintas podremos injertar. Pues las raíces ocurre lo mismo, las raíces se injertan de unas a otras. Los árboles se injertan unos a otros. ¿Y con qué intención se injertan? Pues bueno, ¿para qué se injertan? Pues con la intención de ayudarse. Y sobre todo cuando son especies como el olivo, que posiblemente en una plantación, si no son del mismo olivo, le faltará muy poco. Es que es del mismo olivo, que son todos iguales, todos hermanos, que es la misma planta. Eso se van a injertar inmediatamente y las micorrizas lo que van a hacer es que esas conexiones que se crean entre ellos se agilicen, sean aún más fuertes, lleguen aún más lejos y haya una transferencia también de información y de nutrientes mucho más rápida. Esto se ha medido, hay muchísimos experimentos relacionados con súper bonitos, de árboles en un bosque que, pues, por ejemplo, a un árbol lo cortaban y los árboles de alrededor lo mantenían vivo durante 30 años, sin que hiciera fotosíntesis. O en ese mismo experimento cogieron un árbol en el bosque y lo sombrearon y le pusieron una lona para que no le diera luz, para que no pudiera hacer fotosíntesis, para que se muriera de hambre. Y a unos árboles del entorno, incluso árboles que estaban mucho más lejos, le pusieron CO2 radiactivo. Bueno, como sabéis un poco el proceso de la fotosíntesis es que la planta coge el CO2 y produce azúcares, ¿no?, a través de la energía del sol. Pues ese CO2 radiactivo servía de marcador para luego detectar dónde había ido esos azúcares fabricados con ese CO2. Pues vieron que donde más azúcares radiactivos había de todos los árboles era en ese árbol que estaba sombreado. El que no podía hacer fotosíntesis, los árboles de alrededor empezaron a ayudarle y a enviarle azúcares para que siguiera vivo. Fijar, eso pone hasta la piel de gallina. Entonces el concepto de competitividad que nos crean, que estamos compitiendo contra la naturaleza, además, no es del todo tan real. Ni sucede así. Es más bien lo que os estoy contando. Es más bien una colaboración. Lo que pasa cuando entramos en un proceso de enfermedad, de obligar al ecosistema a que haga algo que queremos que haga, pero que te está diciendo que no puede, pues entonces empiezan a aparecer enfermedades y problemas. Pero si cada cosa está en su sitio y funciona bien, y le damos lo que la naturaleza quiere, pues entonces va estupendamente. Por eso decía que se lo he dicho aquí, lo comenté antes, cuando veníamos por el camino, que muchas de las explotaciones las diseña el agricultor o el ingeniero para él, por sus manías de qué bonito está esto, que esté recto y que esté derechito y que esté muy bien. No pensando en el árbol, sino pensando en él, en que él para él esté bien. Si pensara en el árbol, muchos de los problemas desaparecerían. Y bueno, espero que dentro de no mucho tiempo, de muchos años, empecemos a cambiar esto por algo más parecido a esto, pero durante más tiempo. No porque lo que tenemos también en nuestro ecosistema mediterráneo, que esto nos dura, pero nos dura muy poquito. Inmediatamente viene el verano. Pero si conseguimos que aumente esa cantidad de agua en el suelo y y ese suelo sea cada vez más fértil, conseguiremos que esto sea cada vez mejor y tendremos un olivo pues cada vez más sanos. Y de esta manera, pues bueno, conseguir, como nos gusta decir a nosotros, empezar a dejar atrás un poco y a sufrir y a padecer la degradación para empezar a disfrutar de la regeneración. Y bueno, si tenéis alguna pregunta que hacer